campaña evangelística, las personas veían a Jesús como una persona normal, pero era el Salvador del mundo. Dios envió a Jesús a la tierra. Las personas lo veían como una persona normal. Jesús era carpintero. Las personas lo veían como una persona normal. Pero cuando llegó el tiempo en que se iba a manifestar como el Salvador del mundo, Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido una raza, la raza humana, a causa del pecado. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted escucha la historia, usted comprende que una raza se perdió a causa del pecado. Y que a causa del pecado, toda una raza a través de su historia ha vivido dolor, muerte, sufrimiento, enfermedades, conflictos, peleas, pérdida, crisis económica, malas relaciones entre las personas, guerras, frustración, fracaso, toda una serie de cosas negativas, generación tras generación, a causa del pecado. Cuando Jesús vino, había pecado en las personas que estaban viviendo alrededor de él. Esas personas veían a Jesús como una persona normal. Pero cuando vino el tiempo en que Dios iba a hacer que Jesús fuese manifestado como el Salvador del mundo, Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe? Una persona normal no habla así. Una persona normal no hace eso. Jesús dijo, respondiendo a alguien que había hecho una pregunta acerca de la salvación. Alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso Dios envió a Jesús al mundo, a salvar el mundo. Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había venido por la raza humana a decirles que se arrepintieran de sus pecados, porque los pecados, que son el conjunto de maldades, iniquidades, impiedades, malignidades, todo ese conjunto de cosas se catalogan como maldad. Su naturaleza, su intención, su propósito, su resultado, su obra, su consecuencia, produce maldad. Y las personas experimentan cosas negativas. A causa de las personas hacer esas cosas, experimentan juicios que se convierten en consecuencias negativas más fuertes. La raza humana ha experimentado esto en todas las generaciones. La Escritura dice de que hubo una generación completa que todo su pensamiento, todo su hablar, toda su intención, todo su propósito era hacer de continuo el mal. A diario, constantemente pensaban hacer mal. Y Dios entonces, por cuanto ellos no quisieron arrepentirse para volverse a Dios, para dejar de estar perdidos, lejos de la presencia de Dios y lejos de su voluntad,
y leo de los privilegios que Dios les da a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a estar en buena relación con Dios. Por cuanto ellos no se arrepintieron, Dios los juzgó y trajo el diluvio sobre la tierra. Dios salvó a 8 personas que lo escucharon, que lo obedecieron, que creyeron en Él, que aprendieron de Él, porque no querían estar perdidos. No querían estar perdidos. Pero en el tiempo en que Jesús vino, las personas estaban perdidas. No había un Salvador que los salvara. Pero Jesús vino a mostrarse, a manifestarse como el Salvador. El profeta Juan, una persona que Dios usaba para hablarle la verdad y enseñarle la verdad a la nación de Israel, dijo al ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue escogido por Dios, fue enviado por Dios para ser el Salvador del mundo, porque Jesús tiene poder para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de cada persona que vive en el mundo. No importa su lenguaje, no importa su nación, no importa su edad, no importa la gravedad de sus pecados. Dios puede quitar el pecado, Dios puede perdonar el pecado, Dios puede salvarte. Por eso envió a Jesús, para que cuando Él produjera arrepentimiento, tú, al confesar tus pecados, fueses salvo y fueses salva, y fuese salva toda una generación. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Porque Él hizo a la raza humana, Él creó a la raza humana. Él tiene un vínculo con la raza humana. Y Él no quiere que se pierdan. Por eso envió a Jesús como Salvador, para salvar a las personas de sus pecados y de la consecuencia negativa del pecado. Cuando usted estudia lo que hace el pecado de una persona, lo que hace algo que es catalogado como malo, como maldad, como impiedad, como iniquidad, usted cuando estudia eso y cuando usted estudia la consecuencia de esa maldad, iniquidad, impiedad, pecado, usted descubre que eso, que el pecado perjudica, que el pecado destruye, que te quita todo y te lleva a un solo fin, al juicio, que es una consecuencia fuerte contra el pecado, y te lleva a la muerte, a una situación de muerte en la que ya no puedes vivir, ni complacerte, ni estar cerca de tu familia, ni hacer lo que quieres, ni hacer lo que querías. Pierdes la vida a causa del pecado. El pecado tiene consecuencias pequeñas, consecuencias grandes. Las pequeñas son consecuencias que puedes vivir temporalmente, consecuencias que puedes superar, pero hay consecuencias grandes, inevitables, que son el juicio de Dios, que son la muerte a causa del pecado. El pecado está en la naturaleza de la persona. No es algo que se puede sacar de ti. No es algo que se quita con terapia. No es algo que se quita con algún método como practicar un ejercicio. Porque el pecado está en la naturaleza humana
pero en una forma espiritual, y actúa de manera espiritual. A veces las personas no saben por qué hacen cosas malas. Otras sí saben por qué, pero no pueden evitar hacerlo. A otras les gusta hacerlo, a otras están acostumbradas a hacerlo. Porque eso, el pecado, controla parte de su vida y los esclaviza a hacer lo que siempre se cataloga como cosas malas, que producen consecuencias negativas, que perjudican, que destruyen, y que aunque producen beneficios por un tiempo, después traen juicio, como la cárcel, como las heridas, como la muerte, como el abandono, como la soledad, como la desconfianza, como la frustración, como el fracaso, como la pérdida del dinero. Consecuencias que cuando la experimenta la persona, lamenta experimentar esas consecuencias y sufre y tiene tristeza y tiene dolor. Todo por el pecado. El pecado tiene un carácter destructivo. Siempre tendrá un carácter destructivo. Y aunque te beneficie por un tiempo, su beneficio es para lograr su propósito destructivo. Nadie te podrá librar de eso. Ninguna persona normal de la que está alrededor te podrá librar de eso. Nadie te podrá hacer libre. Solo alguien puede hacerlo. Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios envió a hacer libre a la raza humana, a salvar a la raza humana. Él dijo cuando vino: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Porque Él describió diciendo que deja las 99 que están bien para buscar a la oveja que está perdida. Una oveja perdida es valiosa para Él. Dios en la Escritura, en la Biblia, habla de los hombres y de las mujeres como ovejas, declarando así que está perdida, está lejos de Él, lejos de su poder, lejos de sus palabras, lejos de su sabiduría, lejos de su consejo, que lo pueden ayudar a cada persona, hombre o mujer, niño o niña, adolescente, persona madura, persona anciana, en la situación que sea, a ser libre del pecado. El profeta Juan vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él puede ayudarte, solo Él te puede salvar, solo Él puede rescatarte de estar perdido. Cuando alguien está perdido, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe qué va a comer, no sabe cómo comunicarse con las personas que son sus familiares. Cuando una persona está perdida, está en crisis, porque sus recursos acaban, porque su comunicación acaba, porque su vida acaba, porque está perdido. Cuando alguien está perdido en un bosque, cuando alguien está perdido en un desierto, o aún cuando alguien está perdido en la ciudad, o cuando alguien está perdido en el mar, sus recursos son limitados, sus recursos acaban y tiene un solo destino. Si no encuentra el camino correcto, o si no es rescatado, puede tener un mal fin, puede morir, puede ser declarado oficialmente por las autoridades que rescatan a las personas, por la sociedad, por el mundo, puede ser declarado perdido, puede ser declarado desaparecido. Ante esa situación, la única persona que podía salvar
vino a salvar. Por eso dijo Jesús, arrepentíos, tomen el camino correcto, porque están perdidos en un mundo, en una ciudad, en una nación, en donde vives, en donde te relacionas con otras personas, en el trabajo que haces, en la escuela en la que estás, en el curso en el que estudias, en la universidad en la que estás, con tu grupo de amigos, a solas, con tu familia o sin tu familia, con tu pareja o sin tu pareja, con tu esposa o sin tu esposa, con tus hijos o sin tus hijos. Estás perdido. Todo el mundo está perdido, porque se salió del camino correcto cuando Adán pecó. Por lo tanto, toda su descendencia, toda la raza humana se perdió del camino correcto, que es hacer la voluntad de Dios, que es conocer a Dios, que es obedecer a la voluntad de Dios, que es vivir como Dios quiere que vivan espiritualmente, haciendo su voluntad y disfrutando todas las cosas que Dios le da. Toda la raza humana tiene que volver al camino correcto, porque están perdidos, como si estuvieran perdidos en un bosque, como si estuvieran perdidos en un desierto, como si estuvieran perdidos en la ciudad. Una película fue titulada Perdidos en Tokio. Puedes estar perdido en una ciudad, aunque haya mucha gente a la que puedes recurrir, con la que puedes compartir, que te puede ayudar, a quien puedes ayudar. Pero estás perdido. Tú no puedes cambiar ese estatus, tú no puedes cambiar esa situación a menos que creas lo que Dios dice. Él se revela, se muestra, se manifiesta como el Salvador. Él es el equipo de rescate que Dios envió a salvar a los perdidos, a este mundo perdido. Jesús vino y por eso dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino como representante del reino de los cielos a rescatarte, a salvarte, a librarte del pecado, que representa ese bosque, esa ciudad, ese desierto en el que la raza humana, cada uno está perdido y perdida, donde los recursos se acaban, donde hay crisis, problemas, enfermedades, muerte. Allí, a ese lugar donde los recursos se acaban, Jesús vino a decir a cada uno de nosotros, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque quiere que vuelvas al camino correcto. A mí me dijo eso, volví al camino correcto. Y Él me ha enseñado a seguir en el camino correcto. Por eso Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. ¿Sabes por qué es una buena noticia? Porque alguien te ha venido a rescatar, porque alguien te ha venido a restaurar, porque alguien te ha venido a salvar, porque alguien te ha venido a cambiar del lugar en el que estás perdido a el reino de los cielos. Cuando una persona la rescatan, se envía un transporte para llevarlo a que se reintegre, para que deje de estar perdido. El reino de los cielos vino y Jesús habló diciendo eso, arrepiéntete de tus pecados, para que tomes el camino correcto, para que Dios venga y lo veas cara a cara, para que Él te hable y tú lo escuches, para que lo veas y estés feliz, para que Él te enseñe a vivir como Él quiere que vivas, para que Él te dé todo lo que tú necesitas, para que termine la crisis, para que los recursos que terminan, no experimentes que se terminan, sino que experimentes los recursos que Dios te da,
que Él trae de su reino para ti, pero tienes que arrepentirte, porque cuando te arrepientes, Él te convierte en su hijo, Él te convierte en su hija y te da todo. Jesús después dijo, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos los recursos que se acaban te serán dados de el reino de los cielos. Y sabes, esos recursos son poderosos, no se acaban, sino que van en crecimiento para ti, pero tienes que arrepentirte para que entres en el reino de los cielos, para que recibas a Jesús como Salvador y estés delante de la presencia de Dios y experimentes todo lo bueno que Dios te quiere dar, todo su poder, todas las respuestas, todo lo mejor que puedes tener, Él te lo va a dar si te arrepientes de tus pecados. Te invito a que repitas esta oración para que te arrepientas. Repite conmigo: me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesús. Perdóname por estar andando en el camino correcto, que me trajo consecuencias negativas, que produjo que yo produjera consecuencias negativas para otras personas, que produjo que yo no las evitara. Perdóname, perdóname. Te recibo como Señor, como Salvador, como mi Salvador. Te pido que me enseñes a vivir espiritualmente como tú quieres que yo viva. Te pido que me des todos los recursos que necesito. Te pido que me llenes de tu presencia, que me hagas verte, oírte y hablar contigo cara a cara. Enséñame a ser como tú, a hacer lo que tú haces, a hacer tu voluntad. Suple todas mis necesidades, responde a todas mis respuestas. Hazme entender, creer y obedecer tu voluntad. Hazme seguirte constantemente en el camino correcto. Enséñame y ayúdame a aprender de ti. Ahora tú eres mi Padre. Enséñame a hacer tu voluntad. Concédeme todo lo que necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a ministrar por ti, porque el Salvador tuyo te ha salvado. Tú tienes que asistir a una congregación para aprender a hacer la voluntad de Dios, para que te bautices, para que obedezcas a Dios en todo lo que te enseñe. Una de esas cosas es que te bautices, para que hagas su voluntad en todas las cosas. Dios quiere que tú aprendas de Él a conocerlo. Ve a una congregación, aprende a vivir espiritualmente la nueva vida que Dios te da. Cree para que recibas todo lo que necesitas. Búscalo a Él y aprende su voluntad para que lo obedezcas y experimentes lo mejor que se puede disfrutar. Voy a ministrar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido ahora que ministres sobre tus nuevos hijos y tus nuevas hijas, que se han arrepentido, porque tú produjiste que se arrepintieran y lo has hecho entrar en tu reino. Tú lo has rescatado, tú lo has salvado ahora. Ahora tú eres su Salvador. Te pido que le reveles tu presencia, tu salvación, tu poder, tu sanidad, tus milagros, que limpie el leproso, que resucite el muerto, que haga milagros en ellos, que quite toda crisis, todo problema, toda consecuencia del pecado, que produzca en ellos, que te busquen, que hagan tu voluntad, que experimenten todas las cosas buenas que tú les das. Llénalos de tu presencia, bautízalos con Espíritu Santo y fuego, llénalos de ti, úngelos, dale fuerza, dale entendimiento para que te conozcan, llénalos y ministralos con tu poder, hazlos libres, sánalos, resuelve sus problemas, produce milagros económicos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu presencia siempre esté con ellos, enseñándoles, fortaleciéndoles, llenándoles de poder, haciéndoles entender tu voluntad para que vivan conforme a tu voluntad espiritualmente, por el buen camino que tú les has mostrado. Padre, hazle disfrutar
la nueva vida espiritual que le has dado. Te pido que concedas todas sus peticiones, que lo guardes y lo protejas, y que lo ayudes en todas las cosas, que lo bendigas, que les dé herencia, que les dé prosperidad. En el nombre de Jesús te doy gracias por ellos. Te glorifico por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.